pero ya que comentabas guerra híbrida, hoy sale un análisis de nuestro querido amigo Daniel Stulin, en donde promete estar desmontando al EZLN. Ah, sí. Y de vínculos del EZLN con la corona británica. Ah, carambas. Es una investigación interesante donde habla de un consorte de la Casa Real, consejero también de Samuel Ruiz en su momento, y bueno, pues habrá que esperar a que este blog se libere, pero dice, obviamente en su reflexión, Daniel Stulin, que no todo el trigo ahí, no todo el trigo es limpio, o sea que también había frijol con gorgojo dentro del EZLN. Es una cuestión que tendríamos que esperar. Entendemos las dificultades para abordar este tema desde el punto de vista sociológico, antropológico, indígena. Pero antes que el EZLN han estado los centales, tzotziltes, tojolabales, los grupos indígenas o grupos originarios, como les pudiéramos decir ahora, anteriores a ellos. Entonces, este ejercicio de reflexión que hay que hacer sobre el EZLN lo promete Daniel Stulin con información de inteligencia o contrainteligencia, que sería importante porque Levarón, EZLN, Marcos sentado frente a Loret de Mola, ¿no? En procesos electorales, ¿no? Sicilia. Es una obviedad. Javier Sicilia, ¿cómo operan? Lozano, ¿cómo operan estos personajes? ¿Realmente hay recursos que se estuvieran financiando? Sabemos que hay más de 1,000 organizaciones, ONGs, en el mundo financiadas por grupos de mucho poder, grupos de la élite. Esto pudiese ser revelador. Bueno, hace unos días, de hecho, creo que fue Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señalaba que también se estaban investigando a organizaciones civiles que tuvieron privilegios, recursos en los tiempos en que García Luna era el segundo a bordo del país. Por supuesto que sí, y no olvidemos también a Josefina Vázquez Mota dentro de esto con 1,000 millones, una operación importante, ella que no tuvo el respaldo de Calderón en su candidatura, pero que finalmente, aunque no tenían respaldo, tenían recursos. Esto es parte de esta madeja que pues hay que ir deshilachando, desilvanando, porque todos ellos son cómplices. Por eso cuando hablamos de uno, hablamos de todos. Cuando hablamos de los hijos de Marta, cuando hablamos de Medina Mora, de García Luna, cuando hablamos de Calderón, hablamos de toda la clase política. Entonces, son ellos quienes han estado reaccionando negativamente a los intentos de transformación y a los cambios profundos que México necesita. Y nada más para contestarle a Toño, ¿qué pasaría si estuviera alguno de los candidatos como Meade o como Anaya en este momento? México tendría ya una deuda de 40,000 millones de dólares pactada con el Fondo Monetario Internacional. Fácil, fácil. No había forma de sostener todo esto si no era con endeudamiento. Y no habría forma de perseguir, de investigar, sí, porque luego se sienten muchos aludidos y hasta brincan de la silla. No habría forma de investigar a estos que están siendo investigados y que sigue saliendo la PUS sin... No habría forma con otros personajes porque eran parte de la misma, del mismo grupo. Definitivamente no, y a nadie le iba a convenir mover ninguno de estos hilos porque era ir despejando la ecuación de la corrupción, del narcoestado. No había forma, y en este momento, al no ser que desde Estados Unidos se realizara una investigación, porque hay una lucha entre Trump y el Estado profundo, y eso repercute global, naturalmente por parte de México, el mínimo interés. Estarían todos, estaría por lo pronto el presidente en Los Pinos, ¿no? Fíjate que con esto que estamos platicando y las declaraciones de Guadalupe Loaesa que apunta a los hijos de Marta Sagún, se me viene a la mente, Toño, aquella auditoría 2015, la copia que nosotros tenemos en nuestro poder, que desapareció de los archivos del gobierno de Felipe Calderón, y en esta auditoría 2015 precisamente se habla, entre otras cosas, de la fayuca que traían en el avión presidencial Marta Sagún y Vicente Fox.
hasta qué punto traían cosas en el avión, pues eso está todavía para investigarse, aunque creo que ya prescribieron esos delitos en caso de que así se diera a conocer. Lo que sí sabemos es lo que tenemos en la auditoría 2015, de la que nunca se ha pronunciado Vicente Fox, y en esta auditoría 2015 se destaparían también actos de corrupción en el gobierno del señor de las botas y el sombrero. No, y es que acordémonos también de estas toallas que tenían y que gastaban tanto en las toallas y tontería y media. Acuérdense también de esta, pues, ¿cómo decirlo? Era una especie de casas que construyeron ahí en Los Pinos y que se pagaron a sobreprecio por alguna extraña razón, Vicente, Daniel. Una situación verdaderamente desagradable. Y hoy que sabemos de la Fayuca, por ejemplo, de 2015, que sabemos que utilizaban el avión presidencial, imagínese usted, para meter cosas a México, sin que tuvieran que pasar por aduanas como todos los mexicanos. Hoy que sabemos de todo este tipo de cosas, también sabemos que, bueno, nos dice la escritora Guadalupe Loaesa, que los hijos de la esposa del expresidente Vicente Fox, de Martita Sagún, eran los encargados de controlar las aduanas de México para poder ellos vender y controlar la venta de pseudoefedrina, el principio básico, el activo para la creación de una serie de drogas extremadamente fuertes y adictivas. Y yo quiero insistir en esto, Vicente, Daniel. Creo que lo más aterrador del caso no es que exista gente como los Fox, como los Sagún, sino que los mexicanos los hayan puesto en un puesto de poder, valga la redundancia. Eso es lo preocupante, que los hayamos tenido que hayamos tenido a Vicente Fox como presidente y se hayan permitido todo este tipo de vejaciones para los mexicanos. Hoy lo sabe el mismo Vicente Fox, porque él era un archirrival y participante de la política mexicana todavía. Bueno, ¿no se acuerdan de cuando el PAN llevó a Fox a su aniversario y eso? Y veíamos a Fox muy fuerte, y hoy es un verdadero AMLover, hoy para nada critica a López Obrador. Es absolutamente ridículo, Vicente y Daniel. Y Toño, te voy a pedir un favor. En la cuenta de YouTube o de Twitter del presidente Andrés Manuel López Obrador están estos videos de donde se poncha la llanta, porque creo que bien nos puede amenizar este segmento que